Diego Gorgal es el ex ministro de Seguridad de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Está en Washington y tengo el enorme placer de saludarlo. ¿Cómo le va, Gorgal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenas tardes. Supongo que iniciativas como estas son iniciativas que bien vale la pena replicar, ¿no? Sí, por supuesto. El compromiso que ha tomado la Iglesia Católica Argentina en general en todos los temas públicos, pero sobre todo es muy importante en la cuestión del narcotráfico, dado que es uno de los grandes temas que requiere una política de corto, mediano y largo plazo para enfrentarlo, y es la Iglesia en Argentina, recordemos, en el año 2001, 2002, 2003, luego de la crisis argentina, el rol que ha tenido la mesa del diálogo, coordinado por la Iglesia. En la mesa del diálogo había una mesa de seguridad ciudadana que lamentablemente, a pesar de haber tenido muchos consensos, haber generado muchos consensos entre todos los sectores políticos de la Argentina, luego esos consensos no se llevaron adelante como políticas públicas, que es lo que el paso siguiente de este tipo de iniciativas. Pero desde ya, el hecho de que la Iglesia asuma su responsabilidad social, su rol social, y sea el ámbito en donde los distintos sectores puedan confluir y puedan discutir de una manera no partidaria los problemas estructurales de la Argentina, en este caso el narcotráfico, es sumamente importante. Ayer en la legislatura en la provincia de Buenos Aires se votó una comisión de seguimiento en materia de seguridad, pero se pospuso el debate por las policías comunales. ¿Usted cree que patearon la pelota para adelante en procura de encontrar consensos entre oficialismo y oposición en la provincia de Buenos Aires? ¿O que es una discusión que todavía no ha madurado lo suficiente y que no está siendo abordada como corresponde por otra parte? Bueno, la legislatura de la provincia de Buenos Aires es el ámbito por excelencia donde se deben discutir y generar los consensos. Para eso están los parlamentos, digamos, para que los representantes del pueblo puedan parlamentar y llegar a acuerdos de mediano y largo plazo. De manera que este es un tema estructural que no hay que hacerlo de la noche a la mañana, hay que hacerlo de manera muy prudente. Estamos modificando una vez más el sistema policial en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que estar convencidos de la dirección que se va a emprender, porque a mitad de camino no se puede. Tenemos que aprender en los últimos 15 años, en la Argentina en general, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, fuimos de reformas a contrarreformas, a reformas, a reforma de la reforma. Y estos fueron 15 años perdidos precisamente por esos contratiempos. Entonces, si nos tomamos un tiempo prudente para discutir y generar consensos, lo que luego signifiquen que la dirección que vamos a emprender no va a ser cambiada a mitad de camino, bueno, será una inversión este tiempo que han decidido tomarse para discutir. Si lo que se hace es patear la pelota, no se está haciendo más que seguir barriendo la tierra debajo de la alfombra, y es una alfombra que cada vez tiene mucha más tierra. Respecto al conflicto con los policías, en extraordinarias el gobierno ha planteado la idea de discutir que todo aquel que haga lo que se produjo en la Argentina en los últimos 20 días en 20 jurisdicciones, que es una policía autoacuartelada, que generó que el espacio público quedase liberado al azar, en medio de un reclamo que terminó en la mayoría de los casos imponiendo la propia policía, con aumentos que hasta han duplicado los salarios en algunas jurisdicciones. La idea en extraordinarias es que si la policía repite esto, haya sanciones de hasta 12.500 pesos para los oficiales, que se los inhabilite para seguir ejerciendo el cargo y al mismo tiempo que puedan terminar en prisión, después de que los gobernadores, tras lo que sucedió, en los acuerdos que rubricaron de aumentos salariales, también firmaron no sancionar a los policías que participaron, salvo naturalmente los que cometieron lisa y llanamente delitos, como ha ocurrido en algunos lugares, y efectivamente la justicia está avanzando. ¿Qué opinión tiene y qué le parece una decisión en este sentido? Al tiempo que la pregunta obvia que subyace en toda esta discusión es si es válido que la policía tenga gremio o no, o sea, agremiada, digamos. Empezando la pregunta por el final, no creo que la policía tenga que estar agremiada, no creo que la policía tenga que estar sindicalizada. Los policías no son empleados públicos, son funcionarios públicos. Esa es una diferencia fundamental a tener en cuenta para discutir si pueden o no estar sindicalizados. No son empleados públicos, son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Así es el estatus que le da Naciones Unidas a los policías en el mundo. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Por lo tanto, esa es una primera diferenciación que hay que resaltar. Dada la característica sensible que tiene la tarea policial, es que, creo yo, debe tener un reconocimiento salarial distinto que el resto. En este sentido, creo que tampoco es oportuno que el resto de los gremios salgan a decir, dado que se le dio esta recomposición salarial a la policía, tomamos eso como piso. Si decimos que la función policial es especial, eso se tiene que reflejar también en la estructura salarial especial respecto al resto de la estructura salarial del Estado. Entonces, en este sentido, creo que es fundamental no avanzar en la idea de la sindicalización policial y, asimismo, los casos de indisciplina que ocurrieron en la Argentina no pueden volver a ocurrir. Con la legislación actual se puede haber sancionado concretamente a todos aquellos que han hecho abandono de tarea, abandono de servicio. No hace falta ninguna ley especial, no hace falta ninguna normativa en especial. Lo que pasa es que la conducción política para hacer eso está deslegitimada por el hecho de que es esta conducción la que no ha resuelto la estructura salarial de la policía, que es mucho más que el salario de bolsillo que se lleva el policía. La estructura salarial de la policía en Argentina hace que el policía tenga que sobreemplearse. Esto es, que tenga que trabajar en el horario libre y tenga que, en el horario de descanso, y tenga que descansar en el horario de trabajo. Y esto hace que el servicio de policía en Argentina sea muy malo, entre otras cosas, por esto. Claro, porque, y por último, Burgal, efectivamente usted, cuando hablamos hace poco, lo que decía es que la Argentina, en términos de policías por cada 1000 habitantes, no es un país particularmente que requiera cuantitativamente de más policías. El problema es la distribución y, por otra parte, la eficiencia, ¿verdad? Sí, la distribución de las policías en Argentina, como habíamos dicho en otra oportunidad, la Argentina tiene más del doble de la tasa de policía por habitantes que se recomienda. Lo que pasa es que esa cantidad de policías está distribuido en zonas que no necesariamente necesitan más policías. Y esto depende mucho de la coparticipación federal. Las provincias que tienen mayor coparticipación por cápita son las que tienen más policías per cápita. Las provincias que menos coparticipación per cápita tienen son las que tienen menos policías per cápita. Y estas que tienen menos policías per cápita son generalmente las más violentas. Entonces ahí tenemos una distribución de que estamos pagando salarios policiales en lugares donde no necesita tanto salario policial y no estamos pagando donde sí se necesita. Y por otro lado es cómo lo empleo y qué capital humano, qué tecnología, qué materiales tiene ese policía para hacer su trabajo. Por eso es que decíamos en aquella oportunidad que no es una cuestión de la cantidad de policía que tiene la Argentina, sino cómo se la emplea y en qué condiciones se la emplea. Las condiciones laborales de la policía en Argentina hoy son deplorables, en cualquier punto del país. Esas condiciones laborales llevaría a cualquier de los gremios de cualquier rama de la actividad a plantear un paro por tiempo indeterminado. Y eso es lo que la política tiene que atacar de fondo, enfocándose o encarando este problema, es que va a poder tener legitimidad para sancionar a cualquier oficial de policía que haga abandono de servicio y plantee un reclamo fuera de los canales que hoy establecen las leyes orgánicas de las policías. Licenciado Burgal, como siempre, el placer de escucharlos y muchas gracias por este ratito en Infobae Televisión.